Bien, y nos encontramos ya con Diana Portal. Ella es comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, justamente de la Defensoría del Pueblo. Vamos a hablar con ella acerca de la evolución de la paridad y la alternancia, la participación política de la mujer, fundamental para la democracia de nuestro país. Diana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal, Diana? Diana, 1956 se establece como una fecha importante para la participación femenina, para la participación política de la mujer. No solamente es un momento para el voto femenino, sino también para la elección de las mujeres. Recordemos que en el Parlamento de aquel momento fueron electas mujeres, fue la primera vez en donde entraban en este escenario de la política nacional. Si tuviéramos que hacer un balance desde ese momento, 1956, pasando por 1979 y llegando ya a este punto de la paridad y la alternancia, ¿cuál sería este balance? Sí, ahí hay que señalar que durante 132 años de vida republicana las mujeres no fuimos ciudadanas, ¿no? Como usted bien señala, es recién en esa fecha, en 1955, el 7 de septiembre, que se da la ley 12391, que reconoce el derecho a votar, el derecho a elegir y ser elegidas, pero ni siquiera de todas las mujeres, sino de aquellas que eran letradas, casadas o mayores de edad en ese momento. Pero Entonces, después lo superamos en el 79, ¿no? recién en el 79 se da el voto universal para todos y diríamos para todas las mujeres en su diversidad también, ¿no? Entonces, un buen dato que usted ha señalado es que en el año 56, 1956, se da la participación efectiva de las mujeres con el derecho al voto. Y fíjese que en esa época estamos hablando de solo un 34% de representación del electorado nacional en el caso de las mujeres, ¿no? Y solo fueron elegidas nueve mujeres, 8 diputadas y Y una una senadora. senadora, correcto. Así es, representando el 2 y 3% de ambas cámaras respectivamente. Desde ese año, en 1956, hasta el año más o menos 2000, ha habido un avance ligero en la representación de las mujeres en el ámbito del Congreso. ¿Qué ocurrió Sin en el embargo, 2000 exactamente? en, en el año 2000 se otorga la cuota de género que le dicen, ¿no? Es decir, este requisito a las organizaciones políticas de que en sus listas eh, incorporen o consideren por lo menos un 30% de mujeres o varones, ¿no? En este caso era justamente una medida de acción afirmativa para que por lo menos el 30% de mujeres estén ubicadas en estas listas electorales. Claro, pero Sin embargo, esta cuota sí. de género del 30% ya en la actualidad no se prevé, es decir, ya no se contempla este escenario para la participación política. Hoy estamos ya con la paridad y la alternancia. El año pasado, en las elecciones 2021, elecciones generales, fue el primer momento en donde se estableció este escenario de la paridad y la alternancia. Diana. Así es, diríamos pues más o menos 20 años después se da ya no una medida, sino, es decir, ya no una medida de cuota en específico, sino una medida que garantiza la igualdad. Estamos hablando de la paridad y la alternancia. Y allí, si me permite, es importante compartir un balance previo que hizo la Defensoría del Pueblo, es decir, ¿por qué se da ese salto de una cuota de género a la paridad y alternancia? Nosotros, en varias supervisiones, por lo menos 4 supervisiones generales, regionales y municipales, detectamos, por ejemplo, que en el tema de la cuota de género se estaban repitiendo obstáculos que no hacían que la finalidad de la norma, que era la promoción de mayor participación y elección efectiva de mujeres se concretizara, ¿no? Una primera, en el caso de las cuotas, era la ubicación de las mujeres en los tercios inferiores, tanto en las elecciones generales 2016, regionales y municipales 2018, incluso en las elecciones congresales extraordinarias del 2020, donde todavía no se aplicaba esta medida, las mujeres fueron ubicadas en mayor medida en los tercios inferiores, ¿no? Correcto. Luego, además, no había un requisito que garantizara el cumplimiento de la cuota de género hasta el final de la inscripción. Se exigía al inicio, pero no al final.
Eso hizo, por ejemplo, que nosotros detectemos en el año 2018 que 4.528 candidatas fueran retiradas del proceso, ya sea por alguna tacha, por renuncia, y no se tiene el dato exacto, no se tenía el dato exacto en ese momento de que los reemplazos fueran también mujeres. Y es más, la norma no exigía este cumplimiento al final de la inscripción. Podías tener listas que cumplían la cuota de género al inicio, pero no necesariamente esta cuota de género se cumplía hasta el final de la inscripción porque Claro. no había esa exigencia. Ahora, Y finalmente el claro, encabezamiento, ¿no? sí, El pero encabezamiento también justamente es otro problema. este escenario que usted señala, Diana, justamente para la participación política de la mujer. Hoy estamos 2022, es fundamental la participación política de la mujer, pero también es necesario recordarle a la ciudadanía y también a las mujeres en particular que existe aún la necesidad de la representatividad porque no es suficiente con la participación. En efecto, y en las últimas elecciones, como también ha señalado, hay un salto cualitativo en cuanto a la mayor cantidad de mujeres congresistas, justamente ya con la aplicación de la paridad y alternancia, ¿no? Hemos llegado a un 38% del total de congresistas, que es la cifra más alta en toda nuestra historia republicana Correcto. de mujeres en el Congreso. Y hay otro ámbito importantísimo que la Defensoría del Pueblo está supervisando y que estamos muy pendientes de la aplicación de la paridad y alternancia en las elecciones regionales y municipales que se van a dar en octubre. Un dato importante es que incluso a nivel del Congreso siempre hubo mayor presencia de mujeres en cargos de elección política, pero a nivel de mujeres gobernadoras, mujeres alcaldesas, regidoras, la cifra ha sido mucho menor. No ha pasado del 4% en cargos de alcaldesas y gobernadoras regionales y no ha pasado del 23% en el caso de regidurías, ¿no? Ya sea Claro provincial que sí. o local. Entonces, Y esta es allí una todavía cifra muy incluso es alarmante el... porque hasta el momento no tenemos una gobernadora regional en ningún Exactamente. departamento, incluida la provincia constitucional del Callao. En efecto, ese es el nivel a nivel de gobierno, digamos, que no existe ni una sola mujer en este cargo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este tipo de medidas y, por supuesto, supervisar y evaluar que en efecto se estén cumpliendo en la práctica. Y si tuviéramos que hacer ya, hemos puesto sobre la mesa la situación, ¿no? 1956, 1979, el 2000 como fechas importantes que marcan un hito para la participación política de la mujer. Sin embargo, como lo decía hace un momento, es fundamental la representación. Si tuviéramos que hacer un balance o, digamos, un análisis acerca de esta situación, de esta realidad que vivimos. ¿Cuál sería, de manera breve, por favor, Diana? Sí, muy puntual. Si bien es cierto, hay avances a nivel normativo que además se deben a la puesta en la agenda, la lucha de organizaciones sociales de mujeres, de instituciones también, por supuesto, como el Jurado Nacional de Elecciones y la nuestra propia, es importante no quedarnos en ese avance normativo. La distancia que hay entre la realidad y la norma es enorme. Ya lo vemos con los datos de representación política no equilibrada, diríamos, ¿no? Porque una democracia tiene que ser representativa y la mitad de la ciudadanía somos mujeres. Claro que Otro sí. dato importante, puntual, si me permites, es el tema del acoso político. El propio Jurado Nacional de Elecciones ha levantado importantes cifras de que en las últimas elecciones, por lo menos una de cada dos mujeres candidatas ha manifestado alguna forma de acoso político en su carrera política, ¿no? Entonces es importante también complementar, así como se garantiza la mayor presencia de mujeres en los ámbitos de poder, de decisión, también es importante que estos espacios estén libres de toda forma de Claro que sí. violencia para garantizar su presencia, porque si Sin no, duda. ganamos el espacio y no se garantiza que estas mujeres continúen el quehacer político, Sin porque duda. al experimentar estas Claro que sí. vivencias, ya no van a querer Aún queda continuar. mucho trabajo por hacer en cuanto a la participación política de la mujer. Han sido las declaraciones de Diana Portal, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias también. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Ya volvemos.